El Banco Central de la República Dominicana puso a circular recientemente un informe muy interesante sobre la estabilidad del sistema financiero dominicano. Ese informe, que usted lo puede encontrar en la página del Banco Central, usted puede entrar www.bancentral.gov.do, pues revela que el sistema financiero dominicano es resiliente ante choques adversos, severos y extremos. Los resultados se obtuvieron a partir de la aplicación de pruebas de estrés a las entidades financieras que sugieren, y aquí voy a citar, que están adecuadamente capitalizadas y no presentan evidencia de vulnerabilidades significativas que puedan conducir a la interrupción generalizada de la prestación de servicios financieros en el corto plazo. Termino la cita. ¿Qué significa esto? Esto significa que si usted coge el sistema financiero y le aplica unas pruebas de estrés desde arriba hacia abajo, para verificar cómo el sistema financiero se mantiene en base a lo que sería el choque de la economía con situaciones de movimientos severos, por ejemplo, como el provocado por un huracán o el provocado por un terremoto o el provocado por una situación de enfermedad como la que impactó a la economía a nivel global con la pandemia del COVID. Usted hace una evaluación de cómo esto afecta las principales variables macroeconómicas y como crecimiento, como inflación, como tipo de cambio, como tasa de interés, como actividad económica en términos generales. Cuando usted agrupa todo eso, usted dice, ok, ¿qué implicaciones tiene esto sobre la banca? Usted analiza la solvencia de la banca, la liquidez de la banca, la capacidad que tiene la banca de poder responder ante las necesidades de liquidez de un determinado momento de parte de los depositantes. Usted analiza todos esos elementos y lo que dice el informe de estabilidad financiera elaborado por el Banco Central es que cumple y mantiene lo que es su nivel de solvencia. De hecho, establece ese informe que las entidades de intermediación financiera disponen de un capital que supera los 387.000 millones de pesos, 387.000 millones de pesos, equivalente a 5.7% del Producto Interno Bruto. Cuando uno compara lo que es el nivel de capitalización o de capital que tienen las diferentes entidades financieras de la República Dominicana, en promedio se observa que está muy por encima de lo que es el nivel regulatorio. El nivel regulatorio es el nivel que establece la ley que debe tener la banca. Pues este nivel de capitalización está por encima de la banca. Y además, lo que revela este informe es que la banca, sin lugar a dudas, es una banca que está bien gestionada, es una banca que es solvente, que es líquida, que sabe manejar sus riesgos. ¿Y por qué sabe manejar sus riesgos? Y aquí cobra una gran importancia el papel de la superintendencia de bancos. ¿Por qué digo esto? Porque la superintendencia de bancos es la entidad que es capaz de darle seguimiento a las operaciones de los bancos y le dice a los bancos qué tienen que hacer en términos de las normas, que es como el marco dentro del cual el banco se puede mover, le dice al banco qué tiene que hacer para minimizar su riesgo de crédito, que es el riesgo cuando usted le presta a alguien, cómo el banco logra minimizar. Recuerde que el banco para eso existe, para tomar ahorro y transformarlo en inversión. Lo toma el ahorro en forma de depósito y lo convierte en inversión en forma de préstamo. El riesgo lo toma el banco. El depositante sabe y puede dormir tranquilo de que su dinero está ahí y que cuando lo necesita puede y lo puede retirar. Pero el riesgo existe y ese riesgo se lo traga el banco, que cobra un margen de intermediación por ese trabajo, por ese concepto de riesgo. Entonces, ese es un elemento que tiene el banco que hacer, minimizar el riesgo de crédito. Riesgo de mercado, también la superintendencia hace que el banco opere de tal manera que el riesgo de mercado se reduzca. Es decir, un riesgo que está vinculado con algunos movimientos que pueden tener de tasa de interés los instrumentos financieros en los cuales invierte el banco. Vamos a suponer el banco invierte en unos títulos del Tesoro, en este caso de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda o del Banco Central, y de repente sube la tasa de interés. Eso puede generar una situación de si el banco necesita vender en un determinado momento, como sucedió en los Estados Unidos, unos instrumentos en el corto plazo, esto pudiera generar una pérdida de capital. ¿Por qué? Porque lo estaría vendiendo a un menor
precio por el hecho de que la tasa de interés ahora que se va a utilizar para descontar ese instrumento financiero va a ser mayor, y al subir la tasa de rendimiento o la tasa de interés de descuento, pues hace que el valor de mercado se reduzca. Entonces el precio que va a adquirir ese instrumento en el mercado es menor. Entonces pierde el banco. Eso también la superintendencia le da seguimiento para que se minimice ese riesgo, el riesgo de liquidez, que usted pueda vender ese instrumento y que haya alguien que esté dispuesto a adquirirlo. A veces usted necesita desprenderse de un instrumento y de repente se encuentra que nadie está dispuesto a adquirir ese determinado instrumento financiero. Ese es un riesgo de liquidez. También el riesgo de liquidez usted lo puede ver de la otra forma, que puede haber una situación donde haya una necesidad de que los depositantes requieran sus recursos y usted como banco no tenga liquidez. También la superintendencia de bancos logra ayudar a que con una supervisión basada en riesgo, reducir ese riesgo. Está el riesgo cambiario también. Hay que evitar que usted, por ejemplo, reciba muchos depósitos, usted como banquero, reciba muchos depósitos en dólares y que lo preste en pesos. No, usted tiene que tomar en dólares, prestar en dólares, siempre y cuando ese cliente que usted le está prestando genere ¿qué? Dólares. ¿Para qué? Para que no haya riesgo cambiario. Para que no haya riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque si usted lo que hace es prestárselo a un cliente que a su vez no genera dólares, ese es un riesgo cambiario y un riesgo de crédito simultáneamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La superintendencia también le da seguimiento a esto. Entonces, y por último está el riesgo operativo. Hay otros riesgos más, pero el riesgo operativo hay que evitar que haya un fraude. Y en ese sentido, yo creo que es siempre bueno leer este libro. Este libro, De buenos banqueros a malos banqueros, esta es la segunda edición revisada y ampliada de Aristóbulo de Juan, una verdadera eminencia en lo que es la supervisión bancaria. Siempre es bueno revisarlo, siempre es bueno releerlo, ese libro. Ya yo me lo había leído hace muchos años. Me lo regalaron recientemente, 2022, es esta edición. Y hay un capítulo que es las raíces microeconómicas de la crisis bancaria. Cuando usted ve ese capítulo, usted se da cuenta de lo que es los errores, el conjunto de errores que se cometen a la hora de usted gestionar un banco y la consecuencia que tiene esto. Si usted se fija rápidamente, lo que señala Aristóbulo de Juan con relación a esto es cómo la mala gestión bancaria puede explicar fácilmente lo que es el aumento de la probabilidad de quiebra de un banco. No son necesariamente variables macroeconómicas en general, sino la mala gestión ante las variables macroeconómicas. Por eso es importantísimo esa supervisión basada en riesgo. Yo les recomiendo a ustedes la lectura de este libro para que usted pueda a partir de ahí tener como una idea más clara de cómo su banco se está gestionando. Lo que sí le puedo asegurar que la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, con esto de la supervisión basada en riesgo, no cabe duda de que está haciendo un aporte significativo a lo que es esa estabilidad financiera que dice el Banco Central de la República Dominicana que existe en el país. Yo creo que eso es importantísimo. Y también hay que señalar, y esto es algo también significativo, que ese informe resalta el efecto de la política macroprudencial que se ha estado ejecutando, que es la política macro en general, dada la supervisión bancaria, la política macro, cómo crea condiciones para que se mantenga de una forma firme, estable, el sistema bancario nacional o el sistema financiero en términos generales. Cómo se fortalece, cómo el sistema se mantiene solvente, se mantiene líquido, se mantiene eficiente, se mantiene rentable, logra seguir aportando al desarrollo económico y social. Yo creo que vale la pena la lectura de este informe de estabilidad financiera por el hecho de que no cabe duda de que usted va a encontrar información muy valiosa sobre las medidas que se han estado adoptando por parte de las autoridades monetarias del Banco Central para, dentro del contexto de meta inflación, se mantenga esa estabilidad financiera, lo cual cobra una gran importancia en un entorno internacional en el cual, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, algunas entidades financieras quebraron simplemente porque hubo una mala gestión. Como dice aquí Aristóbulo de Juan. Como dice Aristóbulo de Juan acá, una mala gestión financiera, dada la situación macro,
puede desembocar en la quiebra de los bancos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.